nuestro país. Hemos invitado hoy, para comenzar, a un general de la Fuerza Aérea que ha sido comandante general de esta área, que conoce bien físicamente nuestro país por su experiencia como militar, pero es todavía profesor en materia de seguridad. Señor García Ezquerre, muchas gracias por estar acá y muy buenas tardes. Muchas gracias a usted, don Fernando, por la invitación. ¿Cómo caracterizaría usted, si usted estuviera a cargo de su arma, la Fuerza Aérea, qué informe presentaría usted al Comando Conjunto y a los encargados de la inteligencia en nuestro país? ¿Qué está pasando? Bueno, yo quisiera que me permita comenzar para enmarcar la situación que estamos viviendo en el país con una crisis de liderazgo. Lo que tenemos que tomar en cuenta es que estamos pagando las consecuencias de malas decisiones que hemos tomado, por ejemplo, en la elección anterior. Entonces, es verdad que necesitamos nuevos líderes, pero esos líderes tienen que madurar. Esos líderes tienen que aparecer y convertirse en hombres de Estado, en estadistas, que es lo que necesita el país. No podemos darnos el lujo de volver a tener un presidente con una preparación insuficiente, una persona improvisada para un cargo de esta naturaleza. A tal extremo que, además de una orientación política extremista, ha originado, a través de este discurso de odio que junto con quien fue presidente del Consejo de Ministros, se encargaron de llevar por muchas regiones del país a través de estos famosos consejos de ministros descentralizados. Yo no sé qué tipo de sesiones harían allí, pero básicamente era llevar un discurso a la población para encender a la población, para dividir a la población, para generar una innecesaria lucha de clases en un país que lo que necesita es unión. Entonces creo que hay que empezar por aprender bien esta lección de liderazgo. Las consecuencias de este mensaje que se ha estado emitiendo por voceros oficiales del gobierno, lo dice la Constitución, el presidente de la República y el segundo vocero es el primer ministro. Este mensaje es lo que está originando estos desmanes, que no son actos de protesta, aquí tenemos que separar bien las cosas. Estos son actos de delincuentes, son actos delincuenciales. Pero todos los que participan, usted... No creo que todos, no podríamos poner a todos en la misma bolsa, pero aquí hay autores materiales y hay autores intelectuales. No es posible que desde el Congreso algunos congresistas estén justificando acciones de esta naturaleza y peor aún, culpando a quienes están ahora tratando de poner orden precisamente. Entonces, la Presidente ahora tiene una gran responsabilidad, porque ella tiene que, primero, respaldar a la Policía Nacional y a las Fuerzas Armadas que en apoyo de la Policía Nacional deben imponer el orden en el país. Debe imperar la ley, el Estado del Derecho del que tanto hemos venido hablando. Entonces, una situación de esta naturaleza tiene que ser manejada, además, don Fernando, permítame decirlo, con mucha prudencia, pero también con mucha firmeza, porque estamos frente a grupos de personas asusadas por otros que están cometiendo delitos que no son una propuesta, repito, de ninguna manera, y que algunos delitos ya se parecen mucho a terrorismo, porque están infundiendo temor en personas, destruyendo propiedad privada, pero afectando... Ahí se puede confundir un poco. El terrorismo fue una cosa sumamente grave y seria. O métodos terroristas. Sí, sí, actitudes terroristas, actitudes vandálicas, violentas. De acuerdo. El terrorismo ya introduce una, digamos, connotación diferente, ¿no? De acuerdo. Ahora, el problema cuando usted enfoca las cosas desde el punto de vista de la falta de liderazgo es que tenemos que organizar elecciones anticipadas. Sí. Parece que es inevitable. Algunos partidos nuevos se inscribirán, algunos lo acaban de hacer en los últimos tiempos. ¿Cómo se puede consolidar liderazgos, incluso candidatos presidenciales, en tan poco plazo? Sí, es muy difícil consolidar liderazgos en poco plazo. Por eso es que hay que acudir o recurrir a la experiencia, al conocimiento de personas que han hecho gestión pública, que conocen de política y que conocen de estrategia. Porque acá la política y la estrategia tienen que ir de la mano. Y si tenemos a una persona que tiene un sólido liderazgo, pero probablemente poco conocimiento o poca experiencia... Pero conoce muchos que cumplen esos requisitos, nos lo va a decir después de una breve... Pero tomamos nuestra conversación con el general García Ezquerre.
le preguntaba yo respecto, usted nos ha insistido mucho en la falta de liderazgo, pero esta crisis ha puesto en evidencia la diversidad de nuestro país, que es vasto, que es extenso y que tiene realidades sumamente diferentes. El gobierno piensa atribuir a cada ministro una región diferente para que vayan a dialogar. ¿Usted confía en esa metodología o cuál usaría usted? Sí, yo confío mucho en el diálogo, pero todo tiene su momento. El diálogo con respecto a esta situación ha debido ser antes. Ha habido poco tiempo porque se presentó el golpe de Estado, ¿no? Tenemos una nueva presidente, pero entonces no ha habido tiempo para el diálogo para evitar o para prevenir una situación de esta naturaleza. Lo que hay que hacer ahora es poner orden en el país y después sentarnos a dialogar. Pero a dialogar con personas que estén en condiciones de razonar adecuadamente. Observamos nosotros, por ejemplo, hace un instante cómo tratan de voltear por completo los argumentos y culpar a quienes están tratando de poner orden. Porque la causa no está en quienes ponen orden en el país. La causa está en quienes están originando el desorden. Entonces, hay un juego de palabras muy interesante acá que tratan de alguna forma, me parece, de manipular a los peruanos y están inclusive atentando contra nuestra propia inteligencia. No podemos llevarnos nosotros por mensajes de esta naturaleza. Es muy peligroso para la población. Yo quisiera que me diga qué es la consecuencia, cuál es la consecuencia para la Fuerza Aérea y su capacidad operativa de los daños causados a aeropuertos en varias localidades. Porque se nos ha dicho que se ha hecho ese daño en aeropuertos. Comenzó esto en Andahuaylas, pero lo hemos luego visto en Arequipa, para evitar que lleguen refuerzos a la policía en lugares donde se había atacado, por ejemplo, a las comisarías. Y hay varias comisarías destruidas en nuestro territorio. Se quema un aeropuerto o se hace inservibles sus pistas, no pueden llegar refuerzos. ¿Qué capacidad operativa tiene la Fuerza Aérea en esas circunstancias? Sí, a ver, neutralizar un aeropuerto con todo lo que implica las pistas de aterrizaje, que muchas veces son más de una, las rampas de aviones, las instalaciones del terminal, las radioayudas, etcétera, no es tan sencillo. O sea, lo que ha habido acá es una especie de toma de los accesos para el aeropuerto. Pero las pistas siguen operativas. Pero, general, hemos visto en Lima, en el aeropuerto de Lima, un accidente con un camión obligó a suspender las actividades en el Aeropuerto Internacional Julio Chávez durante 36 horas. Claro, pero en sitios donde ocurren este tipo de cosas como lo de Andahuaylas, etcétera, la Fuerza Aérea tiene la capacidad de llegar con otros medios, con helicópteros, por ejemplo. Entonces, la pista no ha sido bloqueada en ese sentido. Lo que pasó acá en Lima, pues después de ese accidente, nos hizo ver la necesidad de la segunda pista, que ya debe salir dentro de poco. La necesidad de tener aeropuertos o aeródromos cercanos que sean de alternos y de emergencia, que no los tenemos en buenas condiciones. No es posible que Pisco, estando tan cerca, no tenga la capacidad de recibir una gran cantidad de aviones cuando se presente una situación como esta, ¿no? Pero volviendo al tema de una situación de violencia como la de ahora, la Fuerza Aérea tiene muchísimas capacidades, como le repito, con aviones de transporte que usan inclusive pistas no preparadas, no necesariamente asfaltadas, no necesariamente de largas distancias, pueden ser de 1 kilómetro, 1.800, 1.500, 1.200 metros, helicópteros que aterrizan pues prácticamente en cualquier lugar. Entonces hay una capacidad que la Fuerza Aérea puede poner. ¿Cuántos agentes policiales pueden ser transportados en uno de los grandes helicópteros que tenemos, creo que de fabricación rusa, ¿no? Sí, los MiG. Sí, normalmente podemos llevar alrededor de 30 hombres equipados en un helicóptero de esos, en aviones de transporte como los aviones Hércules hasta 100 personas, en aviones como los Spartan alrededor de 50 personas equipadas, ¿no es cierto? Y la reacción es inmediata, o sea, es cuestión de horas nada más el traslado de un lugar a otro. O sea, hay una capacidad operativa que la Fuerza Aérea puede poner a disposición. No va a suceder como en algún momento durante el fenómeno del Niño Costero, creo, no había helicópteros a la disposición. Eso no sucederá ahora. Estamos equipados. No, estamos en mejores condiciones que hace algunos años, especialmente en la aviación de transportes y en la aviación de helicópteros. La situación en los últimos años ha mejorado significativamente en la Fuerza Aérea en ese sentido. Aún no es suficiente, aún nos faltan recursos para atender las demandas del Estado en muchas regiones del país. Nosotros tenemos demandas que atender en la región de la Amazonía, en la sierra, en el norte, en el sur. Entonces, los pocos recursos que tenemos que saber utilizarlos adecuadamente, más aún en situaciones como las que estamos viviendo. ¿Qué entrenamiento tiene un oficial de nuestras Fuerzas Armadas para intervenir ante una movilización popular o un desmán como los que hemos visto? Porque hay
llamados de la policía Así a es. sentirse respaldados por las Fuerzas Armadas, pero ¿están preparados ustedes para intervenir con el tipo de armamento que usan y con la relación que tienen con la población civil ante turbas enardecidas? Sí, es un tema que se viene tratando desde hace bastante tiempo, ¿verdad? Ha sido muy cuestionada de alguna forma. Las opiniones que sostenían que las Fuerzas Armadas tienen que intervenir en la delincuencia común, etcétera, ¿no? Bueno, hemos en las estado ciudades. en Lima y Callao durante casi un año de estado de emergencia. No es el rol de las Fuerzas Armadas, eso le corresponde a la Policía Nacional. Y las Fuerzas Armadas darles un soporte, un apoyo a la Policía Nacional, ¿no? Probablemente cerrando algunos ambientes, algunos espacios, apoyando a la policía, que es la que está debidamente capacitada y entrenada para mantener el orden público. Tratar con civiles que son nuestros compatriotas es un tema muy delicado. Por eso, repito, esta acción debe llevarse al mismo tiempo con prudencia, pero con firmeza. Entonces, se necesita realmente tener una estrategia, un plan bien elaborado para que esas dos cosas puedan caminar de la mano. Que impere la ley, hacer que impere la ley en el país, pero sin que esa represión sea pues un abuso de autoridad. Se tiene que mantener el Estado de Derecho. Que no tendría sino consecuencias negativas, ¿no? Por supuesto. ¿Cuánto daño ha hecho la gestión de Pedro Castillo a la operatividad de nuestras Fuerzas Armadas? Es decir, a la confianza de su personal y al orgullo de la institución. Porque hemos visto un desfile de ministros de Defensa, por ejemplo, y hemos oído hablar de generales que han pagado coimas para promover sus ascensos. Alguien que hace una carrera de 35, 40 años y que ve que alguien paga y asciende antes de él con menos méritos, naturalmente tiene que hallarse desanimado, ¿no?, de haber dado su vida a una institución que funciona así. Díganos cuál es su experiencia que sabe de eso, tanto más que ha habido incluso un general de la Fuerza Aérea que ha sido ministro de Defensa hace muy poco tiempo, ¿no? Sí, se trata de un oficial que pasó al retiro hace muchísimos años con el grado de capitán y que de alguna forma ha estado vinculado a la institución, pero en el nivel táctico, ¿no? Los oficiales que terminamos nuestra carrera, digamos, con alrededor de 40 años de servicio, hemos pasado por mucho, hemos pagado piso, como se dice comúnmente, ¿no es cierto? Entonces, situaciones como las que hemos vivido por estos continuos cambios de ministro no nos afecta, no debería afectarnos. ¿Por qué? Porque nosotros trabajamos mucho en mantener la moral del personal, el espíritu del personal. Y eso es en base también al liderazgo. Y como le repito, no es un trabajo que se hace de un año para otro, es un trabajo sostenido. Pero ¿qué pasa si se promueve a generales porque pagan? Y usted sabe que colegas suyos mal calificados y con malas trayectorias pasan delante de la gente honesta y trabajadora. Eso atenta efectivamente contra la moral del personal. Puede desanimarlos, pero no se permitió que pase. O sea, aquí lo que ocurrió, este intento de influir en el ejército y en la Fuerza Aérea, fue detenido por los comandantes generales de entonces, que les costó la carrera, injustamente. 3 meses ejerciendo el cargo e injustamente fueron pasados al retiro, arbitrariamente por este gobierno. Entonces, ellos se pusieron en su sitio y se hizo respetar los ascensos como deberían ser. De acuerdo. ¿Qué propondría usted como estrategia de salida de este clima de inestabilidad y violencia? Ok, primero, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, que es quien interviene directamente, necesita el respaldo pleno del gobierno, empezando por la Presidenta de la República, el Ministro de Defensa, el Ministro del Interior y en general del Congreso y de toda la población. Necesitan el respaldo porque lo que están haciendo es una actividad muy delicada, ¿no? Combatir actos de violencia provocados por nuestros compatriotas, porque no estamos hablando acá de personas ajenas, extrañas al país. No son enemigos. Son nuestros compatriotas, Sí. Así es. Entonces, eso tiene que hacerse, pero en el marco de la ley, pero con mucha firmeza también. ¿Por qué? Porque lo que se tiene que proteger es el derecho de las otras personas que están afectadas por estos actos delincuenciales. Y eso no se puede permitir. Entonces, yo insisto, acá tiene que haber un planeamiento bien elaborado y mejor ejecutado todavía, porque tiene que medirse cada detalle. ¿Cómo puede haber un planeamiento bien elaborado cuando a cada momento aparecen nuevos focos de violencia? Sí, hay dos tipos de planeamiento para situaciones de esta naturaleza. A uno se le llama planeamiento de contingencia, cuando se trata de dar una respuesta a situaciones que pueden estar previstas.
Lo otro son planes de acción inmediata, que son respuesta a acciones no previstas. De alguna manera, el desorden social, ¿no?, que hay ahora, son cosas que están previstas. Nosotros, digamos, de alguna forma, no esperamos, pero sabemos que puede ocurrir, es una posibilidad. No se puede negar. Por lo tanto, el Comando Conjunto, por ejemplo, tiene esos planes de contingencia. Entonces, hay que escuchar a las Fuerzas Armadas, hay que escuchar a la Policía Nacional, que es la experta en temas de control interno. Ojalá que así sea, General García Esquerra. Muchas gracias por estar acá y retenemos sobre todo esta insistencia suya en un planeamiento coherente que anticipe las evoluciones y no esté tras ellas. Y en segundo lugar, esta necesidad que ha proclamado usted de un liderazgo que se imponga a la cabeza del Estado, y eso pasará por las elecciones que ya sabremos pronto quizá cuándo se llevan a cabo. Muchas gracias por su presencia acá. Muchas gracias a usted, y muy don buenas Fernando. noches. Solamente quisiera agregar que es importante acá las medidas de previsión. Es bueno también reaccionar oportuna y adecuadamente, pero todavía estamos a tiempo para tomar ciertas previsiones en cuidar, en proteger los servicios esenciales públicos, por ejemplo, en las principales ciudades del Perú. Hemos visto lo del gas de Camisea, ¿no?, que realmente es una situación inquietante. Muchas gracias por esa insistencia en la previsión.